¿Qué sucedió luego del capítulo 26 de Saint Seiya de Lost Canvas, parte 18? Sísifo de Sagitario y Tenma de Pegaso llegan justo a tiempo para rescatar a los caballeros de bronce que protegían el barco de la Esperanza del ataque de Ayacos de Garuda. El caballero dorado se dirige a Tenma y Junkers y les ordena que se apresuren en poner en marcha la embarcación, que él se encargará de detener al juez del infierno. «Cuento con ustedes», declara Sísifo, alzando su arco y apuntando su flecha dorada hacia el poderoso espectro, mientras los caballeros de bronce corren al interior del navío decididos a cumplir su misión. Frente a Ayacos, Sísifo percibe de inmediato la abrumadora tensión y la sed de sangre que emana del espectro, lo cual no le sorprende, pues está ante uno de los 3 temibles jueces del infierno. «No pienso moverme de este lugar hasta que logren activar el barco. Esta es la embarcación que todos han protegido y no permitiré que él destruya nuestra esperanza. Creo en ustedes», declara el Caballero de Oro mientras libera su cosmos para frenar el avance del barco negro de Garuda. Nos trasladamos al interior del barco de la Esperanza. Los caballeros de bronce avanzan a toda prisa por los estrechos pasillos, aunque Tenma admite que no sabe hacia dónde deben ir ni qué deben hacer. Tras escucharlo, Junkers lo reprende por desconocer los detalles de la misión. «¿Para qué piensas que trajiste el oricalco?», dice el lobo, refiriéndose a la piedra que Tenma lleva en su mano izquierda. El caballero de bronce le explica al Pegaso que su deber es colocar el oricalcos en el centro del barco. Aunque puede parecer una misión sencilla, lo cierto es que durante las reparaciones nadie se acercó a ese lugar, ya que es un área peligrosa. Sorprendido al escuchar estas palabras, Tenma le pregunta la razón. El caballero del lobo le explica que todo se debe al material con el que fue construida la embarcación. La madera proviene de un árbol sagrado que crece en el monte Olimpo y que es considerado divino. Ese árbol pone a prueba a quienes intentan usarlo para determinar si son dignos de manejar su poder, explica Junkers. Confundido, Tenma pregunta qué clase de pruebas puede imponer un barco, a lo que el caballero del lobo responde que son desafíos destinados a medir la fortaleza de sus pensamientos y los lazos que los mantienen unidos. Mientras ambos caballeros avanzan por el interior del barco, escuchan un grito bastante familiar. Al acercarse, descubren que se trata de Yato de Unicornio, quien está atrapado en una de las paredes del barco y es incapaz de liberarse. Tenma se acerca a Yato y le pregunta cómo terminó en esa situación. El unicornio, visiblemente avergonzado, le explica que intentó seguirlos entrando por un agujero del casco, pero este se cerró de golpe. Junkers y Tenma tratan de liberar a Yato tirando con todas sus fuerzas, pero por más que lo intentan, el unicornio sigue completamente atrapado, como si el barco se negara a soltarlo. En ese momento, y para sorpresa de todos, aparece Douglas de Oso, quien utiliza sus poderosos brazos para liberar el cuerpo de Yato de Unicornio. Junkers le pregunta a Douglas qué hace dentro de la embarcación, a lo que el caballero del oso responde que no ha venido solo, pues ha traído consigo a algunos compañeros. Se trata de Blériot de León Menor y Curtis de Hydra. Este último comenta con una sonrisa que, ahora que están todos reunidos, podrán demostrarle al barco de la Esperanza cuán únicos y valientes son los caballeros de bronce. Pasado el breve momento de alivio, Junkers los reprende a todos y ordena continuar con la misión. Los santos asienten y siguen avanzando, sin embargo empiezan a notar que las paredes del barco comienzan a estrecharse, como si la embarcación estuviera cerrándose sobre ellos. Tenma, Yato y los demás caballeros de bronce comprenden con horror que, si las paredes siguen cerrándose, serán aplastados antes de alcanzar el centro del barco. En ese instante, Douglas de Oso estira sus poderosos brazos para evitar que las paredes se cierren por completo y que sus compañeros puedan escapar. ¿Qué esperan? Corran, pueden irse de aquí, yo detendré las paredes. No vamos a perder ante unas simples ramas, exclama Douglas ante la mirada de un agradecido Junkers. Los santos de bronce logran ponerse a salvo, pero el caballero de oso permanece en su posición, resistiendo con todas sus fuerzas. Fue divertido proteger una misma cosa y hacer arder nuestro espíritu entre todos, comenta Douglas con una sonrisa, antes de que las paredes del barco se cierren por completo. Los caballeros sobrevivientes agradecen el sacrificio de su amigo, pero no tienen tiempo para lamentarse. Apenas avanzan unos metros y llegan a una sala cubierta de espinas afiladas que bloquean el paso por completo.
Tenma decide destruir las espinas usando su meteoro de Pegaso, pero Junkers lo detiene y le asegura que será inútil, ya que no es su fuerza lo que está a prueba, sino su espíritu. Tras observar detenidamente las espinas, Curtis de Hydra comienza a abrirse paso entre ellas usando su propio cuerpo. Las púas se clavan en su armadura y en su piel, pero el caballero continúa avanzando, decidido a crear un camino para los demás. Sus compañeros, horrorizados, le gritan que se detenga, pero Curtis solo sonríe y les dice que avancen por el sendero que va abriendo. A medida que Curtis avanza entre las espinas, Yato observa con impotencia cómo la sangre de su amigo tiñe el suelo. El unicornio no logra entender por qué deben sacrificarse tantas vidas inocentes para cumplir esta misión. Tenma intenta acercarse para detenerlo, pero Curtis lo interrumpe y con una sonrisa les dice a todos que no se preocupen, que se siente orgulloso de poder ayudar a sus compañeros. Aunque mi cuerpo quede hecho trizas, todos nos acercaremos más a nuestro destino, y puedo sentir eso. Ahora nuestro corazón es uno solo, dice el caballero de Hydra, que con su último esfuerzo logra despejar el camino para sus amigos. Antes de desplomarse, Curtis y los demás caballeros logran ver el núcleo del barco. Tenma sonríe al darse cuenta de que están a punto de cumplir la misión, mientras que Junkers coloca una mano sobre el hombro de su amigo y le agradece por su valentía y sacrificio. El caballero de Pegaso se coloca frente al núcleo del barco de la Esperanza y puede sentir la abrumadora energía que emana de él. Tenma comprende que debe insertar el oricalco en su interior para completar la misión, pero también sabe que el poder combinado de ambos podría ser tan descomunal que su cuerpo corre el riesgo de desintegrarse en el proceso. En ese momento, Junkers le pide a Tenma que le entregue el oricalco, para ser él quien culmine la misión. El Pegaso se niega rotundamente, consciente del peligro que implica, pero el caballero del lobo insiste, recordándole que todos ellos han vivido y luchado para llegar a ese instante. Tras escuchar estas palabras, Tenma entrega el oricalcos a Junkers, quien le agradece y con convicción se acerca lentamente al núcleo del barco de la Esperanza. Nosotros hemos protegido el recuerdo de nuestra gente, su orgullo y los lazos que nos unen. Aquí es donde todo culmina, grita Junkers mientras introduce el oricalco en el núcleo del barco con todas sus fuerzas. A pesar de estar usando todo su cosmos, Junkers se da cuenta de que su fuerza no es suficiente para introducir por completo el oricalcos en el núcleo. Aún así, se niega a rendirse. Estoy frente al cuerpo del árbol sagrado, la columna central del barco. Solo debo hundir el oricalco y este barco se convertirá en nuestra esperanza que navega los cielos, dice Junkers con convicción. El caballero del lobo percibe que el poder del oricalcos y el del árbol están en conflicto, liberando una energía tan intensa que ni su armadura ni su cuerpo podrán resistirla por mucho tiempo. Junkers está a punto de rendirse, lamentando que el poder de un caballero de bronce no sea suficiente para completar la misión. En ese instante, escucha una voz que lo llama por su nombre. Es su amigo Blériot de León Menor, quien se coloca a su lado y con todas sus fuerzas lo ayuda a empujar el oricalco. Ambos caballeros continúan esforzándose al límite, cuando de pronto quedan sorprendidos al ver que a su lado aparecen los espíritus de Curtis de Hydra y Douglas de Oso. Sin pronunciar ninguna palabra, los espíritus de los caballeros caídos se unen a Junkers y Blériot. Los cuatro ahora combinan sus fuerzas para completar la misión y dar vida al barco de la Esperanza. No tienes que hacerlo solo, le dice Blériot a Junkers, quien al ver los rostros sonrientes de sus compañeros solo alcanza a agradecerles antes de dar su última orden: que todos quemen su cosmos al máximo para cumplir esta misión. No vamos a perder, aunque mi cuerpo termine hecho polvo. Con su ayuda, nosotros nos convertiremos en parte del navío, exclama Junkers, quien finalmente consigue introducir el oricalcos en el núcleo del barco de la Esperanza. Tenma y Yato, que se encontraban cerca de los caballeros de bronce, observan cómo un inmenso poder comienza a emanar del núcleo del barco de la Esperanza, haciendo desaparecer todas las raíces y espinas que antes bloqueaban el camino. Yato nota que el lugar ha quedado completamente vacío, ya que no hay rastro alguno de sus compañeros. Solo una imponente columna se alza en el sitio donde se encontraba el núcleo de la embarcación. ¿Acaso no funcionó?, se lamenta el unicornio. Después de todo su esfuerzo, ¿murieron en vano?, agrega con profunda tristeza. Tenma intenta animarlo, asegurándole que sus compañeros no murieron en vano y que no deben rendirse, cuando de pronto Yato percibe algo extraño en el lugar.
La habitación, que hasta hace algunos segundos estaba vacía, ahora se encuentra llena de personas vestidas con ropas de distintas épocas, que conversan e interactúan entre sí con alegría, como si se tratara de una gran reunión. Yato no logra comprender quiénes son esas personas, ni por qué aparecieron de repente. Tenma, por su parte, se pregunta si se trata de una ilusión o los recuerdos del barco de la esperanza. En ese instante, el unicornio queda completamente anonadado al presenciar una escena inesperada. A lo lejos, Junkers y el resto de caballeros de bronce caídos aparecen conversando muy tranquilamente. Al comienzo, Yato se sorprende al verlos, pero luego se alegra de que sus amigos estén bien y se acerca a ellos para abrazarlos. Sin embargo, al intentar tocar a Junkers, su mano atraviesa su cuerpo, revelando que todas las personas que han aparecido son en realidad espíritus, preservados por el navío desde épocas mitológicas. Cuiden bien el barco de la esperanza, hay demasiados recuerdos en él, les dice el espíritu de Junkers a Tenma y Yato, quien siente ganas de llorar pero logra contenerse. Por supuesto que sí, el gran Yato de unicornio se encargará de que dure 10.000 años más, comenta el caballero de bronce, quien intenta decir algo más, pero las lágrimas se lo impiden. Tenma se acerca a Yato y además de consolarlo, completa la frase que él no pudo terminar. Pueden estar tranquilos, su esfuerzo no habrá sido en vano, ¿cierto, Yato? El unicornio asiente entre lágrimas, mientras los espíritus de Junkers y el resto de caballeros desaparecen sonriendo, asegurando que confían plenamente en ellos. De pronto, el lugar queda completamente vacío y comienza a moverse. Yato, confundido, cree que es un temblor, pero Tenma le revela que en realidad es el barco de la esperanza el que está moviéndose. ¿Acaso va a despegar?, se pregunta. En ese instante, la embarcación vuelve a la vida por completo. Todas las grietas y daños que había sufrido durante la batalla se reparan de manera milagrosa, como si nunca hubieran existido. No solo eso, sino que el navío se eleva majestuosamente por los aires, deslumbrando a todos los presentes que no pueden apartar la mirada de su imponente magnificencia. Al ver que la misión fue cumplida con éxito, Sísifo de Sagitario alza su arco en señal de triunfo y se dirige al juez del infierno. He ahí nuestro vínculo, Ayacos. El espectro no se inmuta y con tono despectivo admite que le asombra que un barco tan sucio pueda volar. Sin embargo, les hace una advertencia a los caballeros. Veo que ustedes no lo comprenden. Su lugar está en la tierra, exclama Ayacos, mientras de la proa del barco de Garuda emergen dos gigantescos cañones. Y hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, no te olvides dejar tu like y un comentario, que eso me ayuda muchísimo. También suscríbete para no perderte los próximos videos, donde seguiremos descubriendo qué ocurrió después del capítulo 26 de Saint Seiya de Lost Canvas.